vamos. Mm, Ahí vamos. Bueno. Pablo, Mariluz. Buenas tardes, España. Buenas mañanas en Colombia. ¿Cómo Buenas, están? buenas, muy contentos. Buenas, buenas. Qué lindo, qué A- lindo, qué Aquí lindo. buenísimas, soleadas, temperatura agradable, muy buenas. Qué bonito, qué bonito. Aquí en Buenos Aires con frío, ¿Ah, sí? también algunas nubes, un lindo sol matutino, tipo al mediodía estamos acá. Pablo, ¿cómo está el clima en Colombia? Muy Aquí bien, muy ya. bien. Ha llovido fuerte en muchas regiones y hay inundaciones y derrumbes, pero acá en la costa todo está bien, el sol está bueno, gracias. Bien. Bueno, bienvenidos a todos al segundo episodio de Construyendo un futuro sin violencia, adolescencia y mediación escolar, con la presentación estelar de Mariluz García Arista desde la ciudad de Barcelona, España, aunque ahora está con su Madrid, Madrid, sobrina, Madrid. 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 Estás con tu sobrina ahora, con tu No, que nietita. estoy, que vivo en Madrid yo. Ah, ok. Estaba con mi hija fuera en Extremadura, Bien. pero ya Ok, vine, ya vine. ya volviste. He venido porque hoy tenía dos citas, esta y la anterior. Hoy, Y siendo hoy las estoy 6 de muy la tarde, citada. bien, muy citada, bien. Y Pablo desde Barranquilla, Colombia, él ha difundido en YouTube el primer episodio, así que aquellos que se lo perdieron pueden buscar en Mediación en Colombia, está el link, un episodio que ha durado 2 horas, donde planteamos un poco la temática bajo los tres ejes. Tuvimos un break, y bueno, y en este episodio le voy a dar la palabra a Mariluz para que nos diga por dónde vamos a ir, por dónde vamos a estructurar este diálogo, esta conversación sobre esta serie de adolescencia. Bueno, podemos acabar en consenso entre todos, entre todas, ¿no? Pero a mí se me ocurría que por seguir un cierto orden que nos permita abordar un tema tan complejo y tan interesante y tan importante en estos tiempos como la adolescencia, comenzar por realmente el adolescente en sí y sus cambios, y seguir el adolescente y su entorno familiar, el adolescente y su centro educativo, y luego el macro, ¿no? El macro, el qué está pasando con la adolescencia, porque es curiosísimo cómo un tema que otras veces no nos convoca, nos ha convocado. Entonces nos ha convocado por algo, ¿no? Algo está pasando que vemos la serie Adolescencia y, y algo se nos remueve, como dijimos el otro día, ¿no? Entonces, además de removernos, vamos a aprender juntos, vamos a tomar compromiso juntos, vamos a ver qué hacemos propositivo juntos, juntas, porque es muy consolador el nadar, como digo yo, contra corriente, pero sentir que no nadas sola, ¿no? Entonces, Hermoso, bueno, hermoso ahí lo planteo. dejo, no sé. Ahí lo dejas. Pablo. A ver Bueno, si yo tengo tomas. varias planteamientos hoy que Sí, resultan de un análisis sobre qué ventajas, qué tareas y qué enseñanzas nos deja la serie. La ok. miniserie nos plantea, por ejemplo, la comprensión del conflicto adolescente, con una Ujú, tarea de escuchar activamente a los adolescentes sin juzgarlos. Y la enseñanza, por ejemplo, de esa primera comprensión del conflicto adolescente es que los conflictos en la adolescencia no son simples ni triviales. Surgen de tensiones reales de identidad, de pertenencia, autoridad y de emociones intensas. Es decir, el adolescente está sometido a una serie de condiciones que hacen que, como les contaba, en Colombia, en la costa, decimos que es la edad del tibiritábara,
que significa estar un poco indecisos frente a Ok, muchas cosas, muchas circunstancias. Entonces, los invito a que hagamos un análisis de ese tibiritábara en, en la adolescencia sí, y por qué llegamos al final con la enseñanza de la miniserie de lo terrible que puede ser un niño aislado y entregado, aislado del ejemplo y de la educación de sus padres, de la cercanía, del apoyo y entregado a las redes sociales perversas y dañinas. Muchas total, gracias. Un to- abrazo. total. No. Pablo, bueno, tomaste el punto de cambios, adolescencia, este momento de ebullición de la vida, de exploración de emociones, de exploración del cuerpo, ¿sí? De exploración de los límites, ¿sí? Los límites con el otro, y a ver, este primer abordaje adolescente, fíjense que arranca la serie con un portazo, ¿sí? Con un portazo, con algo imprevisto. Y creo que el portazo, si bien es para el adolescente, también entran al cuarto y a él lo encontramos. La primera imagen del chico es contra la pared, así tapadito, indefenso, cual inocente, ¿sí? Y todo el mundo buscando, ¿no? Buscando el diálogo, pero desde un lugar intempestivo. Entonces, quizás la pregunta que quiero empezar para el primer punto, ¿no? Esto de el adolescente, ¿cómo dialoga? ¿Cómo dialoga con sus círculos? ¿Cómo lo ves vos, Mariluz? ¿Cómo en este círculo íntimo, el adolescente hoy, cómo se conecta con el mundo de afuera? Yo creo que el adolescente, eh, eh, para mí, la adolescencia es la crisis más importante de la vida. Toda crisis implica cambios y en su caso son cambios a nivel físico, fisiológico, psicológico, emocional. Es toda una revolución que, que muy compleja, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que los primeros extrañados de qué pasa con la adolescencia son los propios adolescentes, porque hasta Ok. desde su propia percepción del cuerpo, de la fisiología, pasando por ese pedir del cuerpo y el alma que te separes de la mano que te ha protegido, con la que te has sentido seguro, que es la mano de los seres más queridos, en general de las figuras de Ujú. apego, que suelen ser los padres, ¿no? Eh, y el cuerpo y el alma les pide que aflojen ese vínculo y vayan a buscar el vínculo de los iguales. El cerebro humano, si hay una cosa que lleva mal, es la incertidumbre y el cerebro adolescente está en plena crisis de incertidumbre subrayada, subrayada. Sueltan esa mano, toman la mano de los iguales, si pueden, no todos los adolescentes pueden, algunos no tienen la oportunidad y eso, en medio de esa tormenta, a mí me gusta mucho un autor que se llama Siegel, que tiene un libro que se llama Tormenta Cerebral, ¿no? Mirá, Eh, cómo, cómo, cómo esos cambios físicos, fisiológicos y psicológicos y emocionales implican los efectos de una tormenta, convulsión, 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 y pueden ser desde ese pajarillo indefenso que Jorge describe, que vemos al inicio de la sí. película, hasta que nuestros ojos del alma van creyendo qué es exactamente lo que ha pasado, qué es exactamente lo que ha hecho este pajarillo indefenso. Es, y tiene esa mezcla que a mí me produce una gran ternura. Yo he trabajado muchísimos años con adolescentes y me producen una gran ternura porque son esa convulsión
que les lleva Ujú. a una ternura infinita, una indefensión infinita y como no tienen norte, ni todavía centro, ni nada, que están en plena construcción y a veces un poco descontrolada, Sí, sí, son capaces son capaces del riesgo consigo mismo y con otros, son capaces de no calcular en absoluto la consecuencia de sus actos. ¿Y eso por total. qué? Pues porque la neurociencia misma nos explica cómo es el cerebro adolescente. Acá en España circula un libro que les recomiendo que se llama El cerebro adolescente, comprenderlos para acompañarlos, de David Bueno, que es Sí. doctor en biología, no es psicólogo, y él explica perfectamente cómo evoluciona, cómo madura un cerebro humano que no madura en lo básico hasta los 22, 23 años y que madura a distinto ritmo los tres elementos estos que son importantes para el autocontrol y la autorregulación, que son la amígdala, la corteza prefrontal y lo que se llama el cuerpo estriado, que es lo que percibe placer y tal y cual, Ahora, ¿no? ahora Entonces, fíjate esa que si yo, inmadurez sí, y sí, ese sí, sí. distinto ritmo explica lo que dice Pablo, que me suena a ritmo colombiano súper guay. ¿Cómo has dicho, Ok, Pablo, que se ¿cómo llama? has dicho, Pablo? ¿Cómo has dicho? El Tibiri Tábara, el Tibiri El Tábara. Tíbere Tábara. Ok, ok. Fíjate que iba a hacer un chiste, ¿no? Si la descripción que hizo Mariluz recién le sacamos la palabra adolescente, también le puede aplicar a un cuarentón tranquilamente. Porque incertidumbre, tormenta, capaces del riesgo, o sea, a los 40 vuelve una adolescencia medio tardía, pero ojo con esa etapa también, ¿no? O sea, recién cuando Marilú estaba describiendo, yo digo, si le borro la parte inicial, alguno de mis 40 y se puede sentir identificado también, ¿no? Esas ganas de riesgo, de llegar al límite. Y yo pensaba en esto, en este eje central, ¿no? De esa búsqueda de este chico en la película. De hecho, cuando dijiste, mirá, Daniel Siegel es un médico psiquiatra americano y una de sus teorías más importantes es esta, name it, tame it. Si le podés poner nombre a lo que sentís, o sea, lo podés nombrar, lo podés dominar, ¿sí? Justamente es una de las teorías que él hizo a partir de un paper, de una investigación, y yo creo que también desde nosotros, ¿no? Y de hecho vamos a abrir desde ya, porque eso no lo dijimos Pablo y Mariluz, está abierto el diálogo mientras nosotros vayamos en esta picadita donde hay quesito, salame, jamón crudo, mortadela con pistachos, hay un montón de cosas ricas. La idea es nutrirnos en este intercambio, ¿no? Y a vos, Pablito, ¿qué te resuena todo esto que está compartiendo el Tibiri Tábara, esta samba, esta melodía colombiana? Yo voy ahora por el punto de la validación emocional, que nos deja Ok, una tarea, que es y legitimar las emociones de los jóvenes, de los adolescentes. Y nos deja como ok. enseñanza que la mediación, que es lo que nos convoca, precisamente no debe centrarse en el problema, sino también en las emociones que los acompañan. Hay que validar los sentimientos que genera puentes de diálogo. Entonces, sobre esa base, ustedes lo saben, nosotros tenemos que estudiar las emociones y entender las emociones, cómo funcionan y cómo se legitiman en los adolescentes. Y por La eso pregunta es, es sí, descomunal la carga que hace en el protagonista ese tema de las emociones. sí, Creo que también está sobreactuado, ¿no? O sea, sobreactuado, sí. está muy bien Y sobreactuado. también Sí, habíamos quedado en tocar el tema del colegio, de cómo vemos el sí. colegio, ¿cierto? Cuando llegan los investigadores con la cámara a meterse dentro de ese colegio que, como les decía en la reunión anterior, tengo una prima que es dueña de un colegio acá en Barranquilla que se llama el Liceo Campestre, que
tiene como meta que los niños sean felices. Y eso es tan diferente a mi estructura en mi colegio de San Agustín, el Liceo de Cervantes, donde era la autoridad lo que imperaba, la disciplina. Nos hacían hacer colas, filas frente al sol para castigarnos. Teníamos que andar por unas baldosas de color amarillo y no pisar las rojas. Es decir, era todo, teníamos que andar con el pelo corto, si no el sacerdote nos sacaba con un lápiz de la oreja el pelo y nos obligaba a motilarnos. Terrible. Entonces, Eh, esos modelos de libertad frente a autoridad en la escuela son los que vemos en esa escuela inglesa. Y te cuento. del plano secuencia, rompe la puerta de la casa, entramos a la casa, ¿sí? Irrumpe la película en la casa. Una casa de familia donde el papá se sorprende, la mamá grita. Y en ese plano secuencia, bajo la misma estructura, que nos muestra poquito, porque enseguida van a la comisaría, enseguida está el interrogatorio, enseguida está el bus que lo lleva con un asesor de la justicia. De la misma manera, fíjense, entra con plano secuencia al colegio. Entra el detective con la ayudante, la Asistente. investigadora, Sí. la asistente. Este recurso del plano secuencia es para mostrar más álgida la imagen, ¿no? Que no se corta. Y ves que un chico le pega a una chica, que entran al aula, carteles de todo. Yo me ponía a pensar en esto que dijiste, Pablo, y con esto te doy el pase, Mariluz. El deseo de felicidad de los chicos, ¿no? Hoy ellos tienen, lo escuché el otro día en una charla, el síndrome del álbum lleno. Nosotros esperábamos. Yo, por ejemplo, llamaba a la radio para pedir una canción, tenía un cassette, y hasta que llegue la canción yo tenía que esperar en la radio que desde la radio me pasen la canción. Cuando fue mi primer álbum de figuritas del Mundial, yo no pude completarlo. Hoy ya toda la estructura se completa. Vos podés directamente solicitar, comprar las que te faltan y tienen todo. Entonces, ese síndrome del álbum lleno, donde tienen todo, están a un clic. Quizás me voy un poquito del colegio, ¿no? Pero me llama la atención esto. Los chicos, ¿dónde está el límite? Si lo tienen todo. Lo tienen todo a un clic, lo tienen todo en la casa, saben todas las respuestas porque ChatGPT está al ladito de ellos y saben más que vos. Entonces, ¿cómo se está construyendo esto, Mariluz? ¿Qué te resuena todo esto? Fíjate, fíjate que según dices, Jorge, lo tienen todo y yo pienso, y están más solos que la una. Están más solos que la una. Lo tienen todo porque tienen todo a golpe de clip, menos lo que tenían que tener, que es eso que dice David, bueno, comprenderlo para acompañarlos. Es la compañía, porque está en su casa como un pajarillo asustado cuando entra la policía, ¿no? Pero realmente está en su casa, en su habitación, con su ordenador solo, que de ahí viene todo lo demás, ¿no? Y y llegamos, o sea, desde el minuto uno, esta cámara detrás Sí, nos hace vivir la inseguridad, la bueno, incertidumbre, el no entender sí, nada. Y yo digo, realmente es así como se sienten, incertidumbre y no entender nada. Y entonces, ¿a dónde se agarran? Están a un clip de todo y no tienen nada, salvo los que tienen la gran suerte de haber conectado con algunos que son sus colegas. Pero claro, claro, claro. para explicar eso, el significado de los colegas ahora, que no es como antes, que los colegas jugábamos juntos, teníamos complicidades, teníamos vínculos afectivos, compartíamos hasta, hasta sueños, ¿no? Interpretación del mundo, que compartíamos, ¿no? Compartíamos. Ahora los ves sentados en un banco mirando cada uno su celular y como mucho
enseñan el celular al de al lado y ríen. Yo, o sea, eso por un lado. Por otro lado, esa cámara detrás sigue enseñándonos cómo es el centro educativo, que como dice Pablo, ni se parece a los de antes en los que por los que hemos pasado otros, ¿no? Nada respecto a la disciplina, al orden, nada, las referencias. No, no, no. Allí nos enseñan solos, peleando, y a mí se me ocurría que eso es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y ante esa ley del más fuerte, ¿qué hace un pajarillo como este asustado? ¿Qué, qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pueden hacer ante esa ley de la selva? ¿Qué pueden hacer? ¿No? Sí, 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 sí. Y Entonces, aparte, todos los territorios que tienen cercanos no son cercanos, son voy, voy- lejanos y hostiles. voy a tirar una polémica. Estuve en una charla hace unos días atrás, porque aparte cuando uno hace doble clic, ¿vieron cuando vas a comprar un auto rojo? Todos los autos que pasan son rojos, porque uno tiene como esa predisposición. Bueno, hace unos días estuve en una charla de maestros. No soy maestro, pero me gusta la tarea y me gusta investigar. Y la que coordinaba la charla tiró como diciendo, esa serie a nosotros no nos debería pasar nada, no habla de nosotros. Empezó como a polemizar un poco la serie desde el lugar de, a nosotros no nos interpela, nosotros estamos en otro mundo. O sea, es una serie que está hablando de una realidad, pero que nosotros la sensación que ella imponía en el diálogo era de que el maestro, como está planteado en la serie, primero, esto de verlo con los chicos, ella estaba en contra. Pues decía, ¿cómo voy a ver con los chicos? Si le estoy mostrando que me puede insultar, que me puede escupir, que me puede tirar algo, o sea, es el descontrol mismo. Y yo, que soy docente, me voy a sentar con un alumno que veas cómo maltrata a un docente. O sea, no tiene mucha lógica, no guarda mucha correlación con lo que uno Ya. quiere por ahí, como decía Pablo, ¿no? Sembrar. Y lo que vi es, a mí me llama mucho esta atención de estos profes que quieren volver a la antigua, ¿no? Que quieren volver a la plaza, al canchita de fútbol. Hablemos un poquito de eso. O sea, la tecnología ya está ahí. O sea, no creo que puedan soltar el celular. Ya nacieron con el touch en la palma de la mano. Y había un par de docentes, ay, tenemos que volver a las plazas, ay, tenemos que volver a la canchita de fútbol. Dejo esto por acá, lo sirvo, lo dejo en la mesa, lo sirvo. No sé, Pablo, ¿hay que volver a la canchita de Bueno, fútbol? ¿Hay que volver a la plaza? claro que hay que volver, sí. Pero quería, con el perdón de todos ustedes, de ustedes dos, narrarles que ya tenemos 19 acompañantes Bien, en el set, en el Zoom, y entonces bien, quisiera, pues de pronto, o dándoles la posibilidad de que en cualquier momento intervengan, porque ya tenemos muchos temas que hemos puesto sí. sobre el tapete y de pronto se les olvida algo de lo que quieran plantearnos. Entonces, Lo ideal es que sea algo que esté en contra de lo que nosotros decimos, porque si lo van a eso. elogiar, ya no tiene mucho sentido. O sea, la idea es que sea disruptivo, que digan, no estoy de acuerdo con Marilú, no estoy de acuerdo. No, es un chiste, pero digo, en la disonancia, en el habitar la diferencia, es donde tenemos que generar el conocimiento y la construcción, ¿no? Así que yo tiré Perdona, esa polémica. perdona, Sí, perdona, dale, dale, Jorge, querido, dale. Ay, me perdona. encanta que pidas Yo, perdón. yo creo que más que en la disonancia, el pensamiento diferente Sí, es muy, muy creativo, ¿no? Pero también está en la suma. Yo es que creo que sí, es sí. la Re. suma de las percepciones de cada uno lo que nos van a enriquecer a todos. Y me ha parecido hace un ratito ver la mano de Susana. ¿Te ha parecido? Ah, ¿Te ha no. parecido? Ah, No, ah. quiso saludarte, quiso saludarte, quiso saludar, quiso saludar. Pero bueno, sí, está abierto la charla. Eh, yo, volviendo al colegio, ¿sí? Volviendo a esto que nos está pasando, eh, también encontrar
muchos padres por ahí buscan dejar al niño en el colegio como diciendo, resuélvanmelo y devuélvanmelo divino, ¿no? O sea, esa actitud de yo estoy todo el día trabajando para pagar una cuota que es impagable. Aquí los colegios privados, no sé cómo es en España o en Colombia, estos Igual, son igual. carísimos, depende. Carísimo. carísimos. Entonces hay que laburar un montón para pagar un colegio privado. O sea, no podés laburar poquito, salvo que tengas un muy buen sueldo. Pero digo, para pagar, entonces te lo deposito, te lo dejo. De hecho, en esta charla decían algunos docentes que algunos chicos a veces llegan con lo justo, llegan o con el desayuno metido en la mochila. O sea, esta situación de suelto, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la serie a mí me interpela a decir eh, cómo yo me estoy haciendo cargo de mi metro cuadrado, que era un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El colegio también es tan responsable como lo presenta la serie, son tan responsables de los adolescentes de hoy. A mí me gustaría dar mi opinión. No sé si, Jorge, te parece bien. No sé si hay alguna palabra más. Hay Yo, comentarios en el chat, hay comentarios, pero fíjate, bueno, no. Sí, dime. sí. Yo, a ver, yo ya por delante vaya que soy patológicamente optimista, ¿vale? Y segundo, que siempre me he dedicado a la educación y siempre he disfrutado muchísimo con los adolescentes. Bueno, y con los pequeños y los medianos, los adolescentes y los de la universidad. Siempre he disfrutado muchísimo el oficio de docente y educadora. Y ahora sigo yendo a los centros educativos a poner la mediación educativa en marcha, como dije el otro día, ¿no? Entonces, ¿qué percibo? Que hay mucho profesorado, pero Sí, también supongo que pasa en todas las profesiones, que hay mucho profesorado, a lo mejor no les prepararon para entender los adolescentes de ahora. ok. Segundo, eh, si a ti no te prepararon, yo siempre me he tenido que preparar y seguir preparando y seguir. He vuelto 5 veces a la universidad. Quiero aprender, leo mis libros, como dice Jorge, los libros, Ujú. eh, buscas fuentes, te Obvio, interesa, ¿no? Pero obvio. lo que no se puede hacer, estando las cosas como están, ni como estaban, es dejarlos solos. No podemos dejarlos solos. Y en aquel centro que nos enseñan en la serie, y me consta que los hay, eh, es un, eh, es una ley de la selva la que impera. No se puede dejar a los niños porque se pongan difíciles, a los adolescentes y las adolescentes porque se pongan difíciles. No se les puede dejar solos, nunca, nunca. Los adultos somos responsables y tampoco podemos eh, entregarnos en brazos del autoengaño de decir, como está en su habitación y tiene sus cosas, que ya le compramos el ordenador, tiene su móvil, tiene todo lo suyo, ya la responsabilidad de padres la hemos hecho, la tenemos, ¿no? Los profes de cada centro. Bueno, yo estoy aquí para enseñar matemáticas, yo estoy aquí para enseñar ciencias naturales, lengua, Claro, no claro, para claro. educar. Estos se tienen que educar en casa, no se educan allá. Esto tampoco, Fuerte, esto tampoco. fuerte. ¿Cuál es mi experiencia? Y ahora, si me permiten, hablo desde la experiencia. Yo he trabajado en los últimos tiempos, eh, 13 años seguidos, en un instituto de secundaria cerca de donde vivo, en un instituto de secundaria público. En España hay centros públicos, centros privados y centros concertados, que suelen ser religiosos, pero los hay de todo tipo. Bueno, vaya por delante que yo pienso que todo lo público de calidad hace una sociedad mucho más inteligente, porque entonces todo el mundo llega a la cultura, llega a la educación, llega, ¿no? No es así. Vale, pues yo sigo
dale con lo mío. Hay que formar al profesorado, hay que formar a las familias, hay que formar a los niños y niñas más pequeños, desde infantil de 3 años cuando entran en el cole, hasta siempre, hasta toda la vida, que tiene que haber Ujú. formación permanente. Entonces, ¿qué he hecho yo? Inventar una metodología que que haga lo que yo veo, lo que yo creo que hay que hacer, que es acompañarles para que su mochila educativa, esa metafórica mochila del cerebro, metáfora del cerebro, que es cómo metemos y convertimos en automático todo lo que aprendemos y le ponemos el letrero de natural, normal, ¿no? Los niños hacen eso mismo, pero no les enseñamos de todo lo que necesitan. En la escuela se enseña lengua, matemáticas. ¿Quién les enseña habilidades de gestión emocional? Cuando están estresados, cuando están que no se aguantan y se autolesionan, ¿qué está fallando ahí? La educación, el planteamiento de la educación prioritario al análisis y práctico y a las ecuaciones es la gestión emocional, perdonadme. Yo, vamos, que eso de ahí no me apeo. Entonces, ¿qué he Claro. inventado yo? Y se puede hacer, porque además lo he hecho y me lo acaban de premiar un, una intervención en un centro educativo con lo que yo llamo, con la metodología que yo llamo, que en breve saldrá un libro, pero que ya salió uno en 2013, ¿no? Que se llama Mediación Educativa Contextualizada. Yo ya no quiero perder tanto el tiempo en las políticas que hacen están mal hechas, las familias no saben educar, los profes tampoco. Todo eso es verdad. Y entonces yo digo, ¿y entonces qué? Manos a la Sí, obra con todo lo que haga falta. Y mi manos a la obra ha sido crear esa mediación educativa contextualizada. ¿Cómo lo hago en los centros? eh, Formo en un programa básico que es emociones y su gestión, los conflictos y su dinámica interna, la comunicación eficaz, que es la mediación para cuando falla todo eso. ¿Qué es la mediación? Les doy 4 sesiones a todo el profesorado, a los primeros que hay que convencer, a todo el profesorado, 4 sesiones de formación básica. Y si quieren más, esto es en horario lectivo, me lo dejan hacer en horario lectivo, para que no se escape ni un solo profesor, profesora, sin esa formación. Todos los profes eh, aumentan su capacidad de gestionar mejor a nivel emocional, a nivel de conflictos, a nivel de comunicación. En paralelo a las familias, esas vienen por la tarde, las que quieren, y en paralelo a todo el alumnado de todos los niveles de secundaria, aquí entran a los 12 y salen a los 18, que 18. es cuando hacen la EBAU y van a la universidad, en todo ese tramo, a todos esos alumnos, 800 y pico, y 80 profesores, profesoras, en las 4 sesiones básicas, y a todas las familias que quieren. Con lo cual, todos los habitantes de un centro educativo mejoran su mochila educativa, su manera de gestionar las emociones, su Qué manera bueno. de afrontar los conflictos, su manera de comunicarse con el otro. Pero además ponemos la mediación en marcha dentro del centro educativo. ¿Cómo? Formando a una parte del profesorado bien motivado y a una parte del alumnado que se prestan voluntarios a ellos. Y lo forman para hacer mediaciones y las hacen de rechupete, que se dice en mi tierra. Las hacen guay del Paraguay. Cuando hay un conflicto entre sus compañeros, compañeras, como saben ya todos que existe la mediación y saben lo que es porque les he formado en ello, solicitan mediación y sus compañeros se la hacen la mediación.
les ayudan a resolver el conflicto entre que tienen más habilidades y que hay un sitio, por si se te escapa de las habilidades, un sitio donde acudir, que otros te ayudan a resolver tus conflictos, tenemos el pack completo. Ese centro educativo mejora el clima de convivencia, mejoran los valores, la empatía, la solidaridad, la comunicación con el otro. Entonces, cuando se acuerda mejor al centro no se trae el móvil, no hay un drama, no hay una polémica, no hay una confrontación, porque las familias saben de qué estamos hablando, los alumnos y los profesores también, ¿no? Entonces, mejora todo el cuadro, no solamente porque hay menos conflictos y los que hay se resuelven, sino porque las relaciones son más sanas, son más basadas en lo importante que son los afectos, las complicidades y todo mejora, pero es que además se lo llevan puesto, como yo digo, se llevan el aprendizaje al parque, a la familia, a ser más mayores y tener que ir por ahí en la noche con los amigos, a compartir lo que sea, pero son personas que tienen una educación en inteligencia emocional, una educación en afrontamiento constructivo del conflicto, una educación en una comunicación para entendernos, no para machacar al otro y pisarle el cuello. Entonces, mejora todo. Entonces, ¿se pueden hacer cosas en los centros? Yo diría, no solo se pueden, se deberían Ok. hacer. Y si yo fuera ministra de Educación, que como siempre digo, no lo seré nunca ni falta que hace porque todavía tendría la agenda más complicada, pues yo lo primero que haría sería decidir que todos los centros educativos tuvieran escuela de familia para lo más importante que hacemos en la vida, que es tener hijos y educarlos. Nadie nos enseña, ¿no? Escuela de familia. Segundo, podría la mediación educativa contextualizada en marcha en todos los centros. Y tercero, en todos los grados cuyos estudios acaban en un trabajo que trata con personas, les daría toda esta educación básica en formato asignatura obligatoria, nada adaptativa. O sea, obligatorio. Y por último, aprender a trabajar en equipo. Y ya me callo porque si no ocupo todo el rato. Pablo, Sí, Susana quería hablar, María de la Paz también, Maribel también. No sé, Pablo, si tú quieres decir algo, le damos Yo lugar. hago, yo hago un Sí, pequeño comentario, te agradezco por mucho, favor. Jorge. No, por Porque, favor. como les mostré en la clase anterior, en la reunión anterior, eh, yo soy autorreferencial. Y acuérdense que tuve, porque les comento, mi biografía es que mi padre era psiquiatra. Entonces, Ujú. para esos que preguntan con el manual para cómo educar a un niño, mi papá pues debería tener uno por su profesión. Y el tema con él era la construcción de la confianza. Y es decir, Wow, ahí tenemos una tarea que es crear un espacio seguro para que las partes se expresen. Y la wow, enseñanza finalmente es que había respeto por el silencio. Las pausas wow. y los tiempos de cada persona son esenciales. La confianza se gana con autenticidad y empatía. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos a la casa de campo con mi papá, era una tarea de los dos hombres solos, porque tengo dos hermanas también, pues mi papá manejaba los silencios de una manera extraordinaria en ese viaje y Qué alcanzaba buenas. a permitir que yo me comunicara con él a pesar de esos silencios y las pausas para una construcción de confianza. Yo tenía confianza con mi padre y él conmigo. Y en cambio mi madre, que adoro y que adoraba y que es mi figura excelente, dulce, pero de todas maneras les conté era autoritaria, mientras que mi papá era tranquilo. Entonces, Claro.
Bueno, esa enfrentamiento en esos dos caracteres que de alguna forma creo que también vivió el protagonista de la serie, es decir, cómo papá y mamá hacen equipo educándonos. Entonces qué no bueno, quería más sino plantearles eso, de que en ese la manual de construcción. enseñanza de los padres a los hijos debe haber mucho de lo que mi papá me aplicó a mí, porque de Qué alguna bueno. forma me fue moldeando y me fue llevando a esa pasión que ahora tengo por la mediación. Entonces yo creo que podemos darle la palabra a Maribel, que Dale. tiene la mano levantada. No sé tú qué Sí, primero piensas. estaba Pablo, primero Ah, estaba Susana, así bueno, que ok, estaba, hizo así, y después María de la Paz y después Maribel. Vamos en ese orden. ok, ok, gracias. Desmuteate, Susana, desmuteate que estás muteada. No, tienes que Pero ahí desmutearte. está, ya está, Ahí ya está. está. Muy bien. Bueno, yo no voy a disentir en absolutamente con nada con Mariluz porque hay una comunión de ideas muy fuerte. Pero sí quiero destacar que, como ella bien dijo, la inercia es lo peor que nos puede suceder. Estamos viviendo una crisis en todos los países, no solo en el área de Latinoamérica, mundial, muy importante. Yo digo, a veces pienso un poco, estamos Ok. entrando en una nueva era. Entonces todos estamos movilizados, los adultos, los niños, los padres, las Todos. instituciones, no solo educativas, de todo tipo. Pero como bien rescató Mariluz, no se justifica la inercia. Si no voy, y discúlpenme la expresión, me pongo un kiosquito y dejo la escuela, porque ahí hay Claro. seres humanos que dependen absolutamente de los mayores. Entonces, hablaban mucho de los conflictos, yo le llamo el proceso, ¿no?, de los conflictos. A veces se resuelven, otras veces no, hay que retomarlos y hay muchas herramientas y los docentes, como bien dijo también, buscar, saquen fotocopias, con perdón de los autores, pero pongan pensamientos nuevos para ver qué se hace con esta situación que a todos Ujú, nos parece y nos rebalsa, ¿no? Hay una, ujú. para la cuestión de los conflictos, yo no sé si una herramienta, una modalidad que da excelentes resultados, seguro Marilu la nombró y no la recuerdo, es la disposición de círculos para resolver, no, yo no digo resolver, para procesar cualquier Bien. tipo de conflictos o de En el aula, un intereses. círculo. Puede Claro, ser en el aula, puede ser en el patio, puede ser en el parque, claro. en cualquier. Bien. Esto es una modalidad ancestral, ¿sí? Sí. Nuestros ancestros la usaban. Y además da la oportunidad de que de ahí emerjan los líderes que después van a ser los que dirigen esos círculos, ellos mismos. Y hay una variada diferencias en esa modalidad de círculos que va más allá de poner almohadones o las sillas en forma redonda. Va mucho más allá porque facilita la comunicación, ver al otro, escucharse y a veces Ujú. se incorporan juegos, herramientas que los hacen más atractivos. Da Qué bueno, muchísimo resultado. qué bueno. Seguiría hablando. Muchas gracias No, por el buenísimo, buenísimo, espacio. buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo lo que nos traes. Gracias, Círculos gracias, Susana. perdón, Jorge, llamamos en Sí, la escuela círculos restaurativos, círculos restaurativos. Lo porque tomo, lo tomo, lo tomo. vamos a restaurar algo, ¿no? Algo ha sucedido, algo se ha Eh, roto, hubo un daño. Muy bien, nos reunimos. Hay que restaurar el daño que sí, hemos hecho a sí, otro o el conflicto. y el efecto que tiene, ¿no? Nosotros ahora estamos en cuadraditos restaurativos Mm. del Zoom, ¿no? Donde es una reunión extraña porque nos vemos nosotros y vemos también al otro, algo rari por lo pronto, pero muy buen aporte. María de la Paz y después Maribel, Gracias. por favor. Mariana, el Ah, pará. micrófono. Eh, Ahí está. Ay, perdón, ahí está, ahí va. Te muteé sin querer, María Paz, perdón, María. Ahí No hay está, problema. adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy María Patrevino, soy abogada, apasionada de la mediación,
por eso cuando vi ahí que Jorge estaba haciendo algo sobre mediación y adolescencia, me pareció que era espectacular, y por más que lo mío no sea ni la educación ni la adolescencia, sí lo es la mediación, y hay que abarcar la mediación a todos los ámbitos de la vida de la sociedad, porque es la única manera de recomponerse, que era un poco lo que decía Susana. Después Ujú. de eso, yo estaba escuchando la vez pasada, inclusive ahora Mariluz, si bien estamos hablando de adolescentes y por eso nos vamos al colegio o al instituto, Sí, a mí me parece que la soledad de los adolescentes, todos fuimos adolescentes, todos los que estamos acá hemos pasado por la adolescencia en distintas etapas, en distintos años, ¿no? En diversas épocas. Y a mí me parece que en el último tiempo, no como como anciana, voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero si bien estamos en una era de la comunicación, porque los últimos 20 años ha sido una revolución, las comunicaciones, los chicos están cada vez más solos. ¿Por qué? Yo a veces veo gente que viene a mi oficina y porque no tiene con quién dejar al chico, lo deja, y para que no moleste a un chico de 5 años le da el celular para que mire una película. Y sí, los chicos no necesitan un celular para mirar una película, necesitan que el padre o que la madre o que quien esté a su cuidado sí, tiempo. se ponga a su altura y juegue y lo escuche, que estamos hablando de Sí, escuchar. Pero, ¿por qué le vamos a cargar a los docentes escuchar a los chicos cuando los propios padres, quienes decidimos formar una familia y sí, tenerlos, no los sí, escuchamos? Entonces, vos decidís tener una familia, vos decidís tener hijos. sí. ¿Por qué te Cada vez vas a menos. agarrar y después le vas a poner Sí, una etiqueta en la cabeza y lo vas a tirar en el colegio para que se ocupen de educarlo? Nosotros somos total. los padres son los que educan. En el colegio los forman. Pueden ayudarnos con algunas cosas, pero la responsabilidad es de los padres. Sí, Y si el chico está solo, la responsabilidad es ujú, del progenitor, sí. Sí, no del docente. El docente total, puede total. ayudarnos, pero los responsables somos nosotros. Si tenemos hijos, los tenemos que escuchar, más de lo que le tenemos que hablar. Por eso, Qué dos bueno eso. orejas y una boca, decían en mi época. Me Sí, parece que sí, esto es sí, sí. algo que también la escuela de padres de Mariluz me parece fabulosa. Ahora también Qué advertí bueno. una cosa. En horario de trabajo, así no se salva ningún profesor. Y los padres van los que quieren. Claro, ¿Mm? claro, claro, claro. Los No, chicos y van todos, los padres van los que quieren. Es la época de sí, lavarse las manos de los padres. sí, No es sí, sí, así, sí, yo no sí, estoy de sí, acuerdo sí, con sí, eso. sí. Así que bueno, lo Me pongo encanta. para que No, todos está lo pensemos buenísimo. y ver si podemos encontrar una solución. ¿Mm? Está buenísimo. Hay muchas Bueno, realidades, ¿no? ¿Sabes lo que decía María de Paz en mm, relación a esto que decís? La realidad de muchos papás que trabajan muchas horas realmente a veces y hacen lo que pueden con lo que tienen. Si realmente lo que vos decís es tremendamente cierto, pero ponele en enfermería, en profesiones donde laburan a destiempo, o sea, laburan en horarios nocturnos, laburan en roticerías, en horarios donde todo el mundo debería estar almorzando con su hijo, por ahí papá o mamá trabajan, y la verdad que el tiempo cada vez es más corto, de nuevo, porque necesitas pagar fútbol, inglés, español, bilingüe, francés, danza, patín, artístico y toda la flauta, pero tomo esto que decís, ¿no? Yo aún con hijos ya jóvenes, primero me cuesta hacer silencio, pero ahora descubrí que mi hija me dice al punto, pa, al punto, la brevedad, Algar- la brevedad al grano, o sea, y la verdad es que cuando estoy con ellos me cuesta, porque yo también tengo una vida para contar, pero bueno, busco otros espacios, pero realmente el concepto de la escucha está perdida totalmente. Y Pablo lo decía recién, recuerda a su papá, recuerda a su mamá, yo también recuerdo a mi abuelo árabe también, no hablaba nunca, cuando hablaba todos, habló el abuelo. En cambio, la abuela española hablaba hasta por los codos, ya nadie la quería escuchar a la abuela, pero era divina, hacía el quepe más rico del mundo, pero de nuevo,
hoy estás en una sociedad donde todo el mundo está hablando. La pregunta es, ¿quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? Maribel, por favor, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México, acá son buenos días, para algunos de ustedes es tarde, no lo sé, pero qué gusto. Buenos días. Me da no sé qué hablar porque me gusta mucho escucharlos, pero desde la charla pasada me quedé con esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Que hablamos del adolescente como si fuera el otro, ¿no? Y en realidad el adolescente somos todos, ¿no? Todos llevamos un adolescente interno. Entonces aquí, pues a mí en esa ocasión fue esta intención de la autogestión, ¿no? Cómo viví yo mi adolescencia, cómo puedo entender, yo tengo un hijo que ya está saliendo un poco de la adolescencia, pero siempre estuve en procesos de acompañamiento de escuela para padres, precisamente para no repetir errores o para minimizarlos, porque entiendo que no fue perfecto, pero justo esta dimensión de ponernos a la altura de ellos, ¿no? De tratar de recordar un poquito en ti qué es lo que está pasando. Y también cuando dijiste este tema de los que andamos entre los 40 y 50, que se dice que es una especie de adolescencia, porque ya pasó Re, esta etapa re. en que ya obtuviste lo que quieres, pero ya estás más libre, pero ya quieres renovarte. Entonces yo creo que esa es una oportunidad mayor para poderlos entender. No son los otros, somos todos y al final hay que No, asumir esta responsabilidad de autogestión. Y así como hay muchas escuelas motivacionales que dicen, siéntate a tu niño al lado de ti, pues también siéntate al adolescente, ¿no? O sea, a la edad que tengas, para que eso te permita tener un acceso al adolescente que está a tu alrededor, sobrino, vecino, y no soltar esta corresponsabilidad que tanto se ha plasmado con lo que han estado diciendo. Entonces, yo pensaba en esto de la mirada de la adolescencia. Y otra cosa que escuché que me gustó mucho es respecto a la mochila. Hablamos de qué lleva la mochila. Aquí en la Ciudad de México en alguna vez se implementó revisar las mochilas en las mañanas porque una vez encontraron arma. Pero tú revisas la claro. mochila físicamente. Pero como yo soy partícipe, soy facilitadora de facilitadores en círculos de paz, una vez hice un círculo de paz, rápidamente se los voy a compartir, que se llamó mochila a cargo. ¿Qué llevan los niños en su mochila? Pero si se los das en papel, Wow, te sorprende que llevan valores. O sea, hay alguien wow. que dice, yo llevo valentía, yo llevo esto. Uno de mis sobrinos decía que llevaba un conejo. Entonces puedes explorar más cosas allá de lo físico con los círculos. Yo también soy partícipe de esa oportunidad. Y se llamó mochila a cargo ese círculo porque no Qué vamos a lo bueno. físico, vamos a ver qué están llevando y podemos indagar más allá de esta posibilidad de revisar las mochilas, pero no desde lo coactivo. A ver qué traes, por qué lo traes, sino desde lo más objetivo y con esta sensibilidad que tanto hemos insistido todos los que nos dedicamos a la mediación en indagar en las emociones, ¿no? Estamos buscando tanto la educación y la perfección en los hijos que estamos volviéndonos como sociedad analfabetas de las emociones. Pero bueno, Wow, yo acoto por hermoso. último que leí los comentarios de que dicen algunos, es que la serie no enseña, es que a lo mejor la serie no está dirigida a adolescentes. A lo mejor Total, tienes que total. preguntar al adolescente si te está enseñando. A lo mejor te está diciendo, tú adulto, que también tienes tus adolescencias, cómo te toca participar en este rol con tus hijos y con toda Re, esta comunidad, ¿no? re. Y entonces es un síntoma, enseña, y desde que estás diciendo no enseña, ya hay un síntoma, ¿no? Y entonces, pues claro que enseña, pero habrá que ver hacia quién en realidad está siendo dirigida. Gracias, ya no interrumpo más, ¿sí? No, 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 interrumpí todo lo que quieras. Hermoso. Podríamos Sigo terminar escuchándolos contigo. y ojalá y No, pudiéramos llevar esta yo, parte. Para los que hagan círculos de paz, imprimes una mochila Maribel, y ¿qué sos sería? bienvenida en todas las charlas que tengamos. Sos bienvenida y como María Paz, Susana, Norma, Dora y todas las personas que también nos están escuchando. Ya le paso a Mariluz, que está desesperada por hablar. Está No, pero es desesperada, que le iba a desesperada por preguntar, hablar. Te quiero, pará, te le iba a quiero. No, preguntar no, a hice un Maribel. chiste. Sí, sí, Maribel, sí. estás en México, pero ¿en qué parte? Eso, ¿qué ciudad? Estoy aquí en la Ciudad de México. DF, En Ciudad de DF, México. distrito. Ajá, Bien, DF. Estaré por allá en la semana del 22 y daré un curso de 10, 12, 13 horas por ahí. Sí, en 22 de Ciudad de mayo, México. 22 de No, mayo de junio. de 22 de junio. 22 de mayo Me acá vo- de pasar. Sí, Claro, sí, fue ayer. vuelo a México
vuelo a México el 7 de junio y no vuelvo a Madrid hasta el 29 de junio. Pues me No, Y encantaría mientras y me estoy por encantaría ahí, llevar. por México, pero en Ciudad de México estaré esa semana y daré un curso, sí, que organiza gente de Guadalajara, pero la organizan ahí en claro, Ciudad de claro. México. Ah, ok, de Entonces, hecho yo soy mediadora por Guadalajara, Jalisco. ¡Guau! Con Juan Antonio Garduño, Ah, ok, sí lo conozco. claro, Mirá, cómo no. y estaba, En, estaba, estaba en la sala también. en noviembre estuve ahí con Toño, ahí estuve en Guadalajara. Estaba Malena también de México. Está Malena también, pero estaba Eh, trabajando. Está Malena Malena, también. Malena Malena es de también está. México. Claro, Ojalá, claro, claro, Vale, claro. ojalá y lo pues nada, pudieras poner en tu a ver si Facebook. nos encontramos. Si lo tienes en tu Facebook, lo jalo de ahí, lo publico en mi Facebook, en mi portal, y también pues ya te mando un Messenger, estoy en tus contactos, y sobre todo para difundirlo, porque creo que es bien importante el mensaje que nos puedes traer, y pues para ampliar la comunidad, ¿no? Buenísimo. Para ampliar esta comunidad. Y yo me quedé Y pensando, escuchando a todos y a todas, esto de ser buenos con nuestro adolescente interior. Yo creo que muchas veces somos malos, o sea, nos hablamos mal. Por lo menos yo en mi edad soy muy autoexigente, y creo que también por ahí la generación, por ejemplo, de mis hijos que ya están en la juventud, veo mucha autoexigencia. Como esto no lo van a ver ellos, puedo hablar de ellos. Como Pablo es autorreferencial, yo también me mando. Rara vez mi hija va a hablar si no tiene algo para decir. Parece que no es mi hija. Repito la frase para que se entienda. Rara vez mi hija va a hablar si no tiene algo para decir. Y creo que, por eso dije, no es mi hija, porque yo estoy hablando todo el tiempo, aun cuando no tenga nada que decir. Eh, y me resuena esto de, eh, che, tenemos que ser más buenos, primero con mi adolescente, que lo llevo adentro, como Maribel lleva el suyo, y Marilú lleva el suyo, Pablo, María, Susana, Norma, Dora. Y yo pensaba en eh, cómo nos ven ellos, ¿no? Si yo me tuviera hoy 15, si fuera adolescente, ¿me sentaría con Jorge a hablar? O sea, me sentaría con Mariluz, me sentaría con Maribel, iría a contarle a Maribel cómo me siento. ¿Por qué ese diálogo está cortado? ¿O por qué ellos no encuentran una autopista para llegar a nosotros y la encuentran en redes sociales? Que ese sería uno de los últimos temas. Cuento que ya pasó una hora de esta tertulia, de este Ateneo. Eh, las redes sociales, ¿qué nos pasa con las redes sociales a nosotros, a los adolescentes? Esto lo hacemos y lo difundimos por redes sociales. ¿Qué nos pasa con el éxito? Si vienen muchos, si vienen pocos. Eh, Redes sociales, a ver, ¿qué, Mariluz, Pablo y el que quiera? Redes sociales sería el tema, a ver. Yo creo que pasa como, yo diría que como todos los temas, ¿no? Las redes sociales en sí mismas no son ni malas ni buenas, depende del uso. Y el uso que se hace de ellas es un aprendizaje. Para usarlas con inteligencia hay que tener criterio. Los adolescentes todavía no lo han elaborado, pero están en camino. Entonces lo que no podemos es dejarles solos ahí. Entonces, las redes en sí misma es como todo. No tienen el demonio dentro, sino que es el uso mal hecho de las redes lo que puede traer el demonio. Entonces, ¿cuál es el tema? El mismo de todo el rato. No se puede dejar a los niños, niñas y adolescentes solos nunca, nunca, ¿eh? Bien, Nunca. bien. Entonces, si tú les hablas a su nivel, es que yo cuando hice este proyecto en el instituto de secundaria, yo me metía dos grupos juntos de adolescentes, quinta hora de la mañana, que, que, que tienen
traserito plano, están sentados sin moverse, a veces sin interesarle. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando tú les dices cómo es su cerebro, cómo funciona, cómo ellos pueden ser los dueños de su cerebro y estar por encima y dirigir su vida, el volante de su vida, y se lo das como proyecto propio, hay un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque les interesa. Me acuerdo de una niña allá atrás en la sala, era un salón de actos con dos grupos juntos de adolescentes a la misma hora, yo micrófono en mano. Y me dijo una niña, sí, y Mariluz, ¿y si tú estás con alguien que no te conviene y no puedes dejarlo, qué? Y todos los ojitos la Wow, miraron primero a wow. ella y se volvieron a girar y me miraron a mí y entonces dije, les interesa. Y les di la enhorabuena por la pregunta que muchas veces no la hacen ni los adultos. Y tiene que ver con la dependencia emocional y relaciones que pueden ser tóxicas, ¿no? Entonces, Total. ¿qué pasa? ¿Les interesa cómo son? Cómo se pueden relacionar, cómo pueden ser ellos los que van al volante de su vida. Pero es que eso los tenemos que preparar para que los tenemos que enseñar, no nacen enseñados. ¿Eso les interesa? Sí. ¿Van a venir a preguntarnos ellos solitos? No. Tenemos que ponernos a tiro, que se dice en mi tierra, aunque suene bélico y no me gusta. A ponernos ahí a su nivel, que me parece que lo decía María de la Paz, te tienes que bajar a su nivel para hablar con ellos, poner a su nivel. Eh, si son chiquitos, si son más grandes, si son, poner a su nivel. Y a su nivel no solo es físico, yo soy muy chiquitita, lo saben los que me conocen, ¿no? Muy chiquitita. Yo he tenido alumnos grandotes, los sigo teniendo, doy cursos a policías, ¿no? Les interesa qué, saber cómo son y cómo ellos pueden mejorar, Obvio, obvio. modificando su cerebro, pero le tienes que Bueno, enseñar cómo y le tienes que motivar. Motivarlos es una de las claves y para motivarlos tú sí. te lo tienes que creer muy mucho. Sí, Tienes el que otro estar día, convencida. Pablo, sí, me anoto motivación para después hacer un comentario. Pablo, dale. Gracias, perdona que te interrumpa, pero No, para nada. a mí las redes me suena a que tenemos que A ver, enseñarle a los adolescentes, a los niños, la ventaja de poder bloquear a los ok. agresores, ¿cierto? Y estar Epa. muy prevenidos. Es ¿Y cómo decir, sería nuestra bloquear a los tarea. agresores, Pablo? ¿Cómo sería eso? Tú sabes que ellos neutralizan a las personas que no les caen bien, los aíslan de sus círculos de amigos. Entonces, eso hay que levantarlo y hay que profundizarlo porque es clave, ¿cierto? No hacerse amigos de todo el mundo, como uno antes le decía a los niños, ten cuidado con los extraños, adultos extraños que te pueden causar daño. Eso ahora en las redes hay que volverlo cada vez más frecuente. También quería profundizar sobre el tema de la escucha intergeneracional, que es fundamental porque nosotros estamos expertos en escucha y sabemos la importancia de escuchar, pero el resto de los adultos, yo hablo de los mediadores, ¿cierto? Con la disposición a la escucha, pero el resto de los adultos de pronto no tienen esa motivación ni esa enseñanza de la importancia de la escucha activa, asertiva y empática para esa nueva generación que tanto escucha necesita. Es decir, tenemos que mejorar el diálogo intergeneracional. Eso está mostrando crisis. La película nos habla de esa crisis, ¿cierto? Con ese niño, porque fíjense que con la hermana mayor parece que hubo más fluido, más posibilidad. Y en Es cambio con verdad. el niño él se aisló. Entonces, dejo esas dos ideas. Muchas gracias. No sé si No, le muy damos la buena. palabra a Isabel Rey, si te Sí, parece. sí, sí, Pablo, sí, sí, sí. Adelante, Isabel. Gracias. Buenos días, ¿cómo están?
Soy Buenos Isabel, días. estoy por acá desde Colombia. Ah, qué bueno, Yo soy un docente, patriota. pero no ejerzo en el aula, sino que hago parte de un equipo de voluntariado que ayudan a la formación de familias. Entonces, por supuesto, este tema de mediación es clave para nosotros. Pues tengo ahí varias miradas que me surgen después de toda la conversación y una, por supuesto, es como muy de acuerdo en lo que dice Mariluz en el tema de las redes. Creo que eso tiene que ver con un concepto que hay por ahí del tanto cuanto, ¿no? Tanto cuanto me sirven para función y para hacer el bien, por supuesto son necesarias, no nos podemos desligar, más que el mundo de nuestros adolescentes y nuestra comunidad surge y está ahí hace unos 15 años y que lo que nosotros aprendemos en 6 meses, nuestros hijos lo aprenden en un día y a la semana siguiente hay otra nueva versión de esa tecnología. Entonces, el tanto cuanto me sirve para hacer el bien o no. Y ahí recuerdo una propuesta muy interesante que estamos trabajando, tal vez algunos que están acá, de una organización que se llama Resuena Colombia. El fundamento de ese trabajo se llama una alfabetización del corazón sobre la comunicación no violenta, ¿no? Sobre el libro Qué este de bueno. Marshall Rosenberg, creo que es. Para el centro de esa Sí, propuesta es la alfabetización del corazón, obviamente es como volver o hacer ese entendimiento de propuesta para transitar de una forma en la vida que prime la conexión y la confianza, ¿no? También para buscar que ese futuro de esas generaciones pues, reciba un planeta mejor, ¿no? Pero las claves de esa palabra es el reconocimiento en la palabra necesidad. Si entiendo la necesidad del otro, soy capaz de reconocer mi necesidad, ¿no? Como la persona que de pronto ayuda en la casa y le dice, señora, necesito un permiso para llevar a mi hijo al médico. No, hoy no se puede. Ah, ¿por qué no se puede? Quizás la escuché, simplemente hay un no determinante. Entiendo la necesidad de colaboración en mi casa, como entiendo la humanidad que hay en el otro y que también tiene una vida. Siempre encontrar un punto de encuentro sobre la necesidad personal y sobre la necesidad de ese otro ser humano que está ahí. Eso, digamos, recuerdo, digamos, esa propuesta que la página está ahí disponible para todos. Es una propuesta muy interesante de un reto de 360 días, hay una reflexión sobre la lectura del libro, pero es centrada en bueno. ese punto, la comunicación no violenta y la necesidad. Observar la necesidad del otro y la mía propia y llegar a un punto de encuentro en el tono de cómo expreso mi necesidad para que juntos tengamos un equilibrio y podamos tener un punto de armonía y valer y tener la validación de la necesidad de cada uno. Y por otro lado, pensaba un poco en lo que decía Jorge hace un rato, que miráramos algo disruptivo. En algún momento lo hablaba en algunos espacios de comunicación y de colegios en que algunos estamos, y es el tema, ¿valdrá la pena o será tan importante y necesario tener unos planes académicos repletos de contenido, de geografía? ¿Será eso tan valioso, tan importante? Se me cruza inmediatamente también otra charla que tuvimos ayer, una charla local sobre tecnología. ¿Qué es más importante? Tener, digamos, a un niño, un adolescente lleno de contenidos que quizás si no le interesan, los olvida al día siguiente, o tal vez una persona, un niño que se esté formando desde lo lúdico. Y la conclusión de esa charla es, definitivamente lo lúdico nos atraviesa y nos interpela. No es importante solo para la primera infancia, es importante para todas las etapas de la vida. ¿Qué nos salva de las redes? ¿Qué nos vuelve al humano y al reconocernos? Un juego, un tú a tú, la contemplación de algo, el reír. Entonces, digamos, de esa charla, lo clave nos quedaba era eso, volver a lo lúdico, porque todos necesitamos jugar, los adultos, cuando reconocemos eso, todos necesitamos reposar en un parque y mirar hacia el otro le parezca chistoso, volver, digamos, a esas mociones primitivas del ser humano para tener otras miradas, y cuando de pronto ya las redes son demasiados y nos abordan y nos interpelan, buscar qué otras maneras y no apenarnos como adultos de volver al juego de cualquier manera. Era como eso. Gracias. Muy bueno, gracias, gracias Isabel, hermoso, hermoso, hermoso. El otro día nos juntamos a estudiar, yo estoy en la facu, estoy estudiando, y vinieron a casa, tengo como un quinquito y bueno, todos con sus cuadernos, todo, pero lo que menos hicimos fue estudiar. Hablamos de un montón de cosas. Y siempre después en los grupos nos vamos, se fueron todos y en el grupito de WhatsApp alguien tira,
qué bárbaro, no estudiamos nada, y estaba como este espíritu. Al final no vimos al existencialismo, no vimos romanticismos, es filosofía, antropología, un poco de todas estas materias. Y yo, haciendo doble clic, dije, ojo, que es algo que me lo anoté porque si no me iba a olvidar. Ojo que hicimos algo muy interesante. Quizás no nos llevamos conocimiento, pero nos llevamos motivación. Y hoy está en jaque la motivación. Hoy está en jaque la motivación. El conocimiento no. Banco mucho lo que decís, Isabel. Porque yo a ChatGPT le puedo preguntar ahora quién es el rey de Inglaterra, quién hizo la conquista de América, quién. Entonces, el conocimiento hoy, no sé si está en jaque la motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros, a Pablo, a Mariluz, a dejar nuestras agendas, a irrumpir un poquito de trabajo y a generar este diálogo, invitarlos a todos ustedes a compartir, a charlar, a conversar, a salir del piloto automático, a decir, che, me queda una huella, me queda algo para trabajar, el juego. No nos damos permiso a jugar. Tiro otra anécdota, porque Pablo me invita a mí a ser autorreferencial y yo pido permiso. Y aparte, vino cuando Pablo habla, pide permiso, pide disculpas, siempre interrumpe Pablo. Eh, el otro día, a uno de mis mejores amigos de la infancia, lo que tiene una vida perfecta. 3 hijas, 2 trabajos, una esposa genial, una casa, una pileta y 2 perros. Perfecta. Lo llamo y le digo, che, bro, ¿cómo estás? Bueno, y la pregunta que le hice es, escúchame, ¿qué estás haciendo por vos? ¿Qué hiciste la última semana por vos? Sí, cocinaste a tus hijas. Buenísimo, sos un papá genial. Ajá, trabajaste. Buenísimo, sos un trabajo. ¿Qué hiciste por vos? Y no saben la charla que se despertó, porque le digo, quiero que en 7 días me digas algo que haces por vos y solamente por vos. Porque también yo soy parte de una generación que tenía que pensar todo el tiempo en el otro. ¿Y qué pasa ahora la generación de hoy? Es el narcisismo puro. Entonces, como que hay un choque de generaciones muy fuerte. Hoy me importa lo que yo siento. Entonces, dejo este fin que se me ocurrió, perdón que sea autorreferencial, porque Pablo es autorreferencial y yo también, Bueno, déjalo a pero Pablo. lo dejo a Pablo. Pero yo quiero terminar con esto y dejo mi último granito en este mejunje que estamos haciendo. Mi yo, el otro yo, esa búsqueda adolescente también que nos aparece a los 40, de decir, che, quiero hacer algo para mí, todo el día viviendo para los demás, ¿y yo dónde quedo? Y los chicos adolescentes están todo el día viviendo para ellos, entre comillas, ¿no? Porque el algoritmo los maneja, las redes los maneja, el doble clic los maneja, ellos no saben que cuando le hacen clic a algo, el algoritmo le va a traer más de lo que le gusta, provocando una dopamina infinita que no se va a saciar nunca y que nunca van a descubrir nada nuevo, porque tienen la hoja en blanco siempre pintada. Entonces no hay exploración, no hay creatividad, no hay descubrimiento. Estoy hablando un montón, dejo ahí la palabra. Pero muy lindo lo que decís. Muy bien. Bueno, a ver, Muy bien. Mariluz, Uy, cerrame Pablo, el micrófono. te cierro, te cierro, Bueno, te cierro. Ahí está. bueno, gracias a todos los que estáis alimentando el conversatorio. Eh, la verdad es que conversar con otros en el sentido de enriquecimiento en la conversación, de aportar, de aprender de otros, de compartir, es absolutamente alimenticio y es un deporte que no me extraña nada, Jorge, lo que pasó el otro día con tus compis estudiantes, que acabasteis en conversatorio. Y además, como te conozco y a ti y a mí en Bolivia nos pasó lo mismo, Lo mismo, lo acabamos, mismo, lo mismo. empezamos como por conversatorio, terminamos por conversatorio y Re. continuamos con los conversatorios. ¿Por qué? Porque esta actividad es, yo creo que la que deberíamos ejercer
las personas cuando actuamos como personas, es decir, con un cerebro inteligente que tiene emoción, razón, y eso pone en marcha tantas cosas lindas, tantos aprendizajes, tantos matices, tanta riqueza, que, no, que hoy día no estará de moda, pero que no hay que dejarla abandonada. Entonces, seamos quienes seamos, los cuantos seamos y de qué condición seamos, bienvenidos seamos al conversatorio que nos comunica, que nos hace sentir con personas, entre otras personas, que aprendemos juntos, que aquí en un conversatorio así es en el único sitio que no te sientes raro. Te sientes raro Qué cuando bueno es. estás solo, bueno, a veces es necesario, ¿no? Y te sientes raro cuando, como digo yo, cuando no compartes el código con otros, pero cuando sientes Total. que compartes, incluso aunque se piense distinto, se comparte, bienvenido sea, o sea, te hace sentir persona. Y entonces Sí. me preguntaba con esta rumia, oye, escuchándoles a todos, me preguntaba, ¿esto mismo lo podrían decir los adolescentes, las adolescentes? Yo creo que no, que les faltan esos espacios de conversatorio. Yo lo intento en mi familia, en la cercana y en la más lejana, y en todos los sitios donde puedo. eh, el construir conversaciones como arte y como terapia en el sentido, no de cura, psicoterapia, no, no, de sentirte persona entre las personas y sentir que Ujú. sumas con ellas en un mundo en el que nos imponen casi todo y además de malas formas, eh, pues es que es un puro placer esta conversación, ¿no? Entonces, bueno, primero agradeceros a todos y a cada uno, a todas y cada una y segundo, decir que me hace muy feliz saber que no estoy sola, que estoy aquí con vosotros y que juntos tenemos y juntas tenemos el compromiso de no dejar solos a los adolescentes. Ellos no imitan lo que decimos, imitan lo que hacemos. Así que nos vean conversar. Y sabiéndonos rico, no hace falta cerveza por medio. Pero sí, Vamos. conversatorio rico Párale. y estimulante, eso sí hace falta, porque con sus Sí. células espejo nos van a imitar. Se aprende imitando. Entonces, por favor, que no se nos olvide, educa la tribu, somos la tribu y bienvenida a esta tribu, este Qué trocito de bonito. tribu. Muy alimenticio, gracias a todos y ahí seguimos con el compromiso para, para no dejarlos solos. Qué bonito. Bonito. Pablo. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para conversar con Isabel Rey, ¿cierto? Y por eso le he dado mi contacto a todos, porque yo estoy motivadísimo con la mediación en Colombia, ustedes lo saben, y lo que quiero Sí. es crear redes de personas como Resuena Colombia que puedan multiplicar el conocimiento de lo que es la mediación en Colombia, porque a los que no saben, resulta que Colombia es líder en la conciliación, pero no en la mediación. Colombia se ha dedicado 34 años a conciliar, pero se volvió un tema solo de abogados. En cambio, la mediación es interdisciplinar y flexible. Entonces, eso es lo que queremos, construir relaciones como la que pretendo tener con Isabel. Un saludo afectuoso desde Barranquilla, con todas, por supuesto, pero con mucho gusto para estar en contacto permanente. Muchas gracias. Qué Siento que bueno. ha sido esta charla tan buena como la primera, ¿cierto? Excelente, a pesar de que no le dimos la estructura de que No, tenía la no, no, primera. no tuvimos videos, no tuvimos pausa. Yo no puse videos porque después a Pablo le bloquea el YouTube, entonces no El puse. YouTube, De sí, hecho, claro. tenía un videíto acá, pero después les paso el link. Es más, se lo voy a Ok, pasar ahora, acá en el chat. Se llama La carrera del privilegio. Es muy conocido el video.
Yo general, de hecho, ¿te acordás, Mariluz, que yo terminé en Bolivia con este video? Te acuerdas muy Sí, bien, sí, sí, tienes buena memoria, la de la carrera de los chicos, la de la carrera de los sí, chicos. Y está muy bien. sí, yo me quedo pensando con esto, ¿no? No solamente ser buenos, sino escuchar con lo que el otro venga. Generalmente escuchamos con lo que tenemos nosotros, ¿sí? Escuchar de dónde viene el otro, ¿sí? De dónde me está opinando, cuál es su realidad. ¿Tiene la heladera llena? ¿Tiene la heladera vacía? ¿Tiene tiene una familia? ¿Vive solo? ¿Vive con el abuelo? Toda esa estructura, muchas veces, tenemos que ver que no todos vienen de una familia con papá y mamá, dos hermanos, un perro, una casa, una pileta, una heladera y vacaciones en enero. O sea, realmente las condiciones son tan desiguales en estos tiempos que creo que regalarnos esto que decía Mariluz, ¿no? Regalarnos escucha, regalarnos conversaciones y basta con sembrar una preguntita, algo, y la conversación aparece, ¿no? Y saber algo, yo esto lo dije el martes en una charla para mediadores, saber de que cuando preguntás, bancate escuchar. O sea, me molesta la gente mira cómo estoy terminando. Me molesta la gente que abre conversaciones que no puede mantener. Me molesta. O sea, si me vas a preguntar cómo estoy, bancate que te responda. Porque vieron esa, ¿cómo estás? Y cuando le estás hablando, se está yendo, uy, disculpame, tengo una reunión. Disculpame, estoy Ah, apura. Entonces, terrible. digo, no, pero ojo, Pablo, yo también lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, Claro, hoy a la inconscientemente. mañana, que tuve una mañana complicada, me anoté 4 personas que quería preguntarle cómo estaba. Pero después digo, no, pará. Tengo el Ateneo con Mariluz y con Pablo. Si yo abro 4 conversaciones, tengo que ser responsable con esas 4 personas para poder continuar esa conversación. Y yo le iba a suspender por el Ateneo. Entonces, digo, cuidemos las conversaciones. La gente no nos regala la atención gratis. ¿Sí? Así que nosotros también estamos muy contentos. Ahí también les dejé el grupo de WhatsApp donde estamos con Pablo y Mariluz. Hablamos un poco de mediación y de muchas otras cosas para los que se quieran sumar. Ahí Lorena, hay un montón de agradecimientos en el chat. Estuvimos muy mal, Pablo y Mariluz, no leímos nada del chat. El chat hubo una No, conversación pero hermosa. podemos. Pablo, ¿quieres tú No da resaltar tiempo a todo, ¿eh? algunas? No, no da tiempo a todo, no da tiempo a todo. Ay, Lorena, Lorena, sí, ¿qué dice Lorena? Solange dice dice muchas Lorena, gracias. soy de Sí, Móstoles, pero bueno, vecina, ok. vecina. Estuvieron tan Hablamos mal Ahí, por que... ahí te dejo mi LinkedIn. correo y mi teléfono, sí, Hablamos por genial. LinkedIn, Maricruz, un día. Besitos, Pero vecina. qué bárbaro. Qué Hostia, pequeño es tío. el mundo. Ah, Pero qué bárbaro, qué cojones. Tremendo, tremendo. No, bueno, Pablo, Qué ¿quieres leer bueno, algún qué bueno. comentario? Hay mucha gente sí, bonita escribiendo. hay muchos muy buenos. Sí, Hay uno bueno, ya te lo busco, que dale. dice, Bueno, a veces hay que empezar al revés, que los chicos desde lo que aprenden en la escuela sobre mediación y sus herramientas, la transmitan a sus padres, sobre todo lo que no pueden ocurrir por falta de tiempo, concurrir por falta de tiempo a la escuela. Y esa es la mediación educativa, es decir, tenemos que volcarnos a enseñarle a los niños desde la más tierna edad los básicos conceptos de mediación para que ellos siembren en sus padres esa inquietud por saber de mediación, para que transformen el mundo. Tenemos que salvar la nueva generación. Ese es nuestro gran objetivo. Entonces la mediación educativa toca esa puerta para que sea a través del camino del niño que capta esos buenos sentimientos con su corazón, porque la mediación le llega al niño a su corazón y entonces él se encarga de transmitirle a su entorno las ventajas de mediar, de no resolver de manera violenta los conflictos. Es que, vuelvo a repetirles, en este país que es el centro de la violencia, el,
el extremo horrible de la violencia que tiene Colombia, reiterado, donde hablar de paz a veces es como un maniqueísmo, es una cosa absurda, pero tenemos que influenciar en las nuevas generaciones para que se libren de ese terrible callado que es la violencia. Es decir, cómo resolver sin atacarnos, sin contrariarnos, sino aprendiendo a manejar las emociones. Entonces yo realmente quiero que la mediación educativa sea el paso para que esa comunicación intergeneracional se dé efectivamente. Un abrazo desde Bueno. Barranquilla, con todo cariño. Gracias, gracias a todos. Gracias, Pablo. Pueden volver Eh, a ver este vivo en el canal de Mediación en Colombia, que pronto lo van a tener. sí, Gracias. ¿Sí? Y bueno, Mariluz, yo sí, iba a decir para cerrar que ahora entramos en época de fin de curso, verano, acá en España, por lo claro, menos, y es más difícil quedar, pero ya quedaremos para más conversatorios, porque son muy lindos. tal cual, Gracias tal a cual, tal todos. cual. Gracias. Abrazo grande, Un estamos abrazo grande conectados. desde Madrid. Hasta luego. Chau, chau, Hasta gracias. luego, gracias.